En 1991, Medellín fue señalada como la ciudad más peligrosa del planeta. 22 años después, en 2013, esa misma ciudad le ganó a Nueva York y a Tel Aviv el título de ciudad más innovadora del mundo. Entre esos dos titulares, hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Cómo se transforma una ciudad entera? La historia que vas a ver no es la de una sola persona real. Es un personaje construido a partir de patrones que se repiten en las comunas de Medellín. La infancia marcada por el miedo, la decisión de no dejarse arrastrar y el oficio inesperado que lo cambió todo. Lo llamaremos Camilo. No existió exactamente así, pero miles como él sí existieron. Quédate hasta el nivel 5, porque ahí vas a entender el momento exacto en que esta transformación estuvo a punto de no suceder. Yo soy tu guía en este ascenso. Esta vez, el que asciende no es solo una persona, es una ciudad entera. Nivel 1. La ciudad herida. Camilo nació en 1985 en una de las laderas de la Comuna 13, en los años más violentos de la historia de Medellín. Su madre le enseñó a distinguir el sonido de una moto que pasaba de largo del sonido de una moto que se detenía. El colegio cerraba antes de que oscureciera, porque oscurecer era casi una señal de alarma. Su padre trabajaba en construcción cuando había obra, y cuando no la había, se sentaba en la puerta a mirar la calle con una preocupación que intentaba disimular. Una noche, cuando tenía 6 años, su madre lo hizo acostarse en el suelo mientras afuera sonaban disparos que parecían venir de todas partes. A la mañana siguiente, ella preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera lección que Camilo aprendió sin que nadie se la enseñara. El miedo se administra, no se muestra, porque mostrarlo no ayuda a nadie a sobrevivir un día más. Y sin embargo, algo en él se resistía a apagarse. Le gustaba dibujar en la tierra con un palo, y sobre todo le gustaba la música que salía de una casa vecina los fines de semana, un ritmo distinto a todo lo que sonaba en la radio de su madre. No sabía que ese ritmo, años después, cambiaría su vida entera. Nivel 2. Fronteras invisibles. Para cuando cumplió 12 años, Camilo ya conocía un mapa que no estaba en ningún libro. Las fronteras invisibles entre sectores del barrio, controladas por distintos grupos armados. Equivocarse de calle podía costar mucho más que una mala nota. La presión para que los adolescentes se unieran a esos grupos era constante y silenciosa. No siempre llegaba como amenaza. A veces llegaba como una oferta de dinero fácil y pertenencia, en un entorno donde pertenecer a algo bueno era difícil de encontrar. Varios amigos de infancia de Camilo, uno por uno, fueron aceptando esas ofertas, algunos por necesidad económica real, otros simplemente porque nadie les mostró una alternativa que se sintiera igual de poderosa. Su tío, que trabajaba limpiando fachadas en el centro, había descubierto ese mismo movimiento años atrás, casi por accidente, viendo bailar a un grupo de jóvenes en una esquina. Empezó a llevar a Camilo los sábados a ver ese grupo, Breakdance, un movimiento que estaba creciendo silenciosamente en varias comunas como alternativa real frente a la violencia. Camilo volvió esa tarde a su patio de tierra e intentó repetir un giro. Se cayó 8 veces. A la 9ª, algo encajó. Fue el primer día en que sintió que había algo que quería hacer bien, solo por él mismo. Nivel 3. La grieta de luz. A comienzos de los 2000, Medellín adoptó una estrategia que después se conocería como urbanismo social. Llevar arquitectura digna, transporte y cultura exactamente a los barrios donde antes el Estado casi no llegaba, bajo la idea de que la desigualdad territorial era parte de la causa de la violencia, no solo su consecuencia. Se construyó el Metrocable, conectando las laderas más pobres con el resto de la ciudad. Se construyeron parques biblioteca, como la Biblioteca España, levantados deliberadamente en los barrios más golpeados por la violencia. Camilo recuerda la primera vez que subió en el Metrocable, el silencio dentro de la cabina, y al elevarse sobre los techos de zinc de su propio barrio, verlo por primera vez desde arriba, casi hermoso. El grupo de baile empezó a recibir invitaciones para presentarse en eventos de la ciudad. Su primera tarima real fue un desastre técnico y, al mismo tiempo, una de las experiencias más felices de su adolescencia. Cuando terminó, escuchó aplausos de gente que no sabía nada de su historia
y que aplaudía solo porque le había gustado. Ahí entendió que tenía algo para ofrecer fuera de su barrio y que no tenía nada que ver con la violencia que lo rodeaba. Pero el cambio de una ciudad no es una línea recta. A comienzos de los 2000, la disputa por el control de la Comuna 13 se intensificó, dejando heridas que tardarían años en cerrar. Camilo tenía 17 años, y esa fue la época en la que estuvo más cerca de perderlo todo. Nivel 4. La decisión. A los 17 años, Camilo recibió una oferta directa para unirse a uno de los grupos armados de su sector, hecha por alguien a quien conocía desde niño. La pensó, honestamente, durante varios días. Su familia necesitaba dinero. Su padre llevaba meses sin obra fija. Lo que lo hizo decir que no fue algo mucho más simple de lo que parece. Una función de baile programada esa misma semana, con un papel protagónico que había ensayado durante meses. Entendió que decir que sí significaba, casi con seguridad, no volver a subir jamás a un escenario. No fue disciplina pura ni fue solo suerte. Fue las dos cosas entrelazadas. Tuvo la disciplina de haber entrenado años sin saber si serviría para algo, y tuvo la suerte de que, justo cuando más presión sintió, ya existía una alternativa real a la que aferrarse. Dijo que no. Bailó esa semana. Años después se enteraría de que aquel muchacho que le hizo la oferta terminó preso apenas 2 años más tarde. Nivel 5. El punto más bajo. Aquí es donde tienes que quedarte, porque esto es lo que casi nadie cuenta de las historias de transformación. Decir que no una vez no resuelve nada de forma definitiva. Meses después, Andrés, uno de sus compañeros más cercanos del grupo de baile, murió atrapado en un episodio de violencia entre grupos armados, una de tantas víctimas anónimas de un conflicto en el que casi nunca eligió estar. Camilo no bailó durante casi 2 meses. Entendió, con una claridad que nunca había tenido, lo frágil que era todo lo que estaba construyendo. Podía tomar todas las decisiones correctas, y aún así, el barrio podía quitarle a alguien cercano sin avisar. Su madre, que rara vez opinaba sobre las decisiones de sus hijos, le dijo una tarde algo que Camilo todavía repite, que no lo había criado con tanto esfuerzo para verlo apagarse justo cuando por fin tenía algo bueno entre las manos. Es en ese punto exacto donde la mayoría de las historias de superación se rompen, no por falta de talento ni de voluntad, sino porque el peso emocional termina siendo más grande que cualquier sueño individual. Lo que lo hizo volver, finalmente, no fue una gran revelación. Su antigua maestra se lo encontró en la tienda del barrio y le dijo, sin rodeos, que Andrés hubiera querido verlo bailar, no verlo detenido. Camilo volvió esa misma semana. Bailó peor que nunca. Y sin embargo, volvió. Nivel 6. El giro de la ciudad. Mientras Camilo reconstruía su propia voluntad, la ciudad seguía transformándose en paralelo. En 2011 se inauguraron, en la misma Comuna 13, unas escaleras eléctricas al aire libre que ayudan a los habitantes a subir la ladera sin caminar el equivalente a 28 pisos cada vez. La obra costó cerca de $5 millones y tomó 2 años. Al principio, muchos vecinos las recibieron con desconfianza. Ya habían visto promesas incumplidas antes, obras que quedaban a medias o que beneficiaban más a los contratistas que a la comunidad. Pero las escaleras se quedaron, funcionaron y se convirtieron en un símbolo. Jóvenes del mismo movimiento de baile y graffiti que había acogido a Camilo empezaron a pintar murales enormes a lo largo del recorrido, contando la historia del barrio en colores, rostros de vecinos, escenas cotidianas, mensajes de memoria y esperanza escritos sobre los muros de contención. En marzo de 2013, mientras Camilo participaba en uno de los primeros recorridos improvisados por esos murales, llegó la noticia. Medellín había sido nombrada la ciudad más innovadora del mundo, por encima de Nueva York y Tel Aviv. Entre las razones que dieron los jurados estaban, exactamente, el metrocable, los parques biblioteca y esas mismas escaleras que Camilo subía cada día. Nivel 7. El primer turista. El reconocimiento trajo curiosidad genuina desde afuera. Camilo, sin proponérselo, se convirtió en una de las personas a las que los visitantes buscaban para que les contara esa historia. No tenía formación turística
ni sabía inglés más allá de frases básicas aprendidas de canciones. Lo que tenía era algo más difícil de enseñar. Había vivido cada capítulo en carne propia. Su primer grupo fueron 4 viajeros europeos. Al final del recorrido, uno le preguntó cómo se sentía viviendo en un lugar con una historia tan dura. Camilo respondió, casi sin pensarlo, que se sentía orgulloso. Esa misma noche, contando la propina que le habían dejado, casi una semana de trabajo como ayudante de construcción, por 2 horas de caminar y hablar, entendió que contar su historia podía convertirse en algo más que un favor ocasional. Nivel 8. La ciudad que el mundo empezó a mirar. En los años siguientes, la Comuna 13 se convirtió en uno de los casos de estudio urbano más citados de América Latina. Delegaciones de otras ciudades del mundo empezaron a llegar buscando entender qué había hecho posible ese cambio. La tasa de homicidios de la ciudad descendió hasta mínimos históricos. Solo en un año reciente, más de 1,5 millones de personas subieron por las escaleras eléctricas, que hoy son el punto turístico más visitado de Medellín. Se formalizaron colectivos de guías locales que hoy suman más de 100 de narradores, muchos coordinados por mujeres del barrio que, como Camilo, convirtieron su propia historia en un oficio. Camilo formó su propio equipo, todos jóvenes del sector. Su frase distintiva, repetida en cada recorrido, era que el barrio no se transformó por un solo factor, sino por la suma de muchos: inversión pública, el trabajo de maestros y líderes comunitarios, jóvenes artistas que no se dejaron arrastrar, y una dosis considerable de suerte, porque no todos los que tomaron las mismas decisiones tuvieron los mismos resultados. Con el crecimiento también llegaron nuevos desafíos: congestión, negocios ajenos al barrio y el riesgo de que la historia real terminara simplificada en un espectáculo para selfies. Por eso Camilo insiste, en cada recorrido, en contar el contexto completo y no solo los puntos más fotogénicos. Nivel 9. Más allá de la comuna. Con el tiempo, los turistas que Camilo guiaba empezaron a preguntarle qué más valía la pena conocer en la región. Empezó a organizar salidas hacia Guatapé, con sus casas pintadas con relieves de colores llamados zócalos y la imponente Piedra del Peñol, a la que se sube por más de 700 escalones para ver, desde arriba, un paisaje de lagos artificiales que parece sacado de otro planeta. También hacia Santa Fe de Antioquia, un pueblo colonial de calles empedradas y casas blancas que fue, durante un tiempo, la capital de la región, y hacia Jardín, un pueblo cafetero de montaña donde los habitantes todavía se reúnen cada tarde en mecedoras frente a las tiendas de café, como si el tiempo ahí avanzara distinto. Cada uno de esos lugares contaba una versión distinta de la misma idea que Camilo llevaba explicando desde la Comuna 13, que Antioquia no era solo el escenario de una historia violenta conocida por películas y series, sino una región con una diversidad de paisajes y formas de vida que merecía verse con otros ojos. Para Camilo, expandir su trabajo no significó alejarse de su historia. Significó ponerla en contexto. Entender que su propio ascenso era apenas una de las miles de historias de transformación que se habían dado, a distintas escalas, en toda la región. Nivel 10. El legado. Hoy, Camilo tiene más de 40 años y sigue viviendo en la misma comuna donde nació, aunque su casa ya no es la de su infancia. Cada semana, además de guiar turistas, enseña baile a niños del barrio en el mismo parque donde él aprendió a caer 8 veces y a levantarse la 9ª. No todos terminarán siendo guías ni bailarines profesionales, y él lo sabe. Lo que busca es ofrecerles lo mismo que un día le ofrecieron a él sin pedirlo: un lugar distinto al que quedarse, en un entorno donde las alternativas visibles siguen siendo escasas. Hace poco, guiando a un grupo por las escaleras, se encontró con un adolescente grabando un video, bailando los mismos pasos que él bailaba a esa edad, frente a un mural que años atrás ayudó a pintar. El muchacho no sabía quién era Camilo. Camilo tampoco se lo dijo. Se quedó un momento observando, en silencio, antes de seguir con su recorrido. Medellín todavía tiene problemas, y sería deshonesto contar esta historia como si el trabajo estuviera terminado. Pero la distancia entre la ciudad más peligrosa del planeta en 1991 y la ciudad más innovadora del mundo en 2013
no se explica por un milagro. Se explica por miles de historias como la de Camilo, repetidas barrio tras barrio, escalera tras escalera, mural tras mural. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué parte del recorrido de Camilo se pareció más a algo que tú o alguien cercano ha vivido. Dale like si crees que las ciudades sí pueden transformarse. Suscríbete para seguir conociendo historias de ascenso como esta. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que ningún barrio y ninguna persona está condenado a quedarse donde empezó.